Muy buenas noches, estimada comunidad de Gaceta Laboral. Bienvenidos al curso Legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo y su fiscalización por la SUNAFIL. En nuestra segunda sesión, el día de hoy, vamos a tener la participación de la doctora Inés Vergaray, especialista en Derecho Laboral y Seguridad en el Trabajo. Doctora Inés, le dejo la posta para dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. Adelante. Ok, muchas gracias, Nerio. Bien, buenas noches con los que ya se encuentran temprano en sala. Veo que somos pocos todavía, pero ya se irán sumando y vamos a empezar hoy día con la parte de los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para no perdernos en este módulo, recordemos que hemos visto primero el marco normativo, tanto a nivel nacional, ¿no? Que hay una regulación en la Constitución, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tenemos otras normas que también regulan seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo la norma de ergonomía, la norma del sistema de gestión, la RM 050, la 085 para MIPES. Y tenemos otras normas que también regulan seguridad y salud en el trabajo que son para sectores específicos, ¿no? Para minería, construcción, hidrocarburos, electricidad, obreros municipales, agricultura también, estibadores que también tienen una norma, ahí pesca, industria, aunque con normas un poco antiguas, pero tienen una regulación sectorial. Todos los que no tienen regulación sectorial les es aplicable el régimen general en su totalidad, ¿no? Bien. Y luego hemos visto los principios de seguridad y salud en el trabajo que están en el título preliminar de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son 9 principios, los hemos analizado en la clase anterior, y en esta oportunidad vamos a ver los principios del sistema de gestión, ya propiamente hablando del sistema de gestión. Entonces, a partir del artículo 17, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo regula el sistema de gestión que debe implementar todo empleador, ¿no? Y el artículo 18, precisamente, nos señala ahí los principios de, eh, del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien. Eh, ¿Qué son estos principios? ¿Qué relevancia tienen? Y tienen relevancia porque el empleador debe de basarse en estos principios en la aplicación de todo lo que a continuación regula la norma, ¿no? Porque la norma, como parte del sistema de gestión, nos va a decir, pues, que el empleador planifique, organice, ¿no? Implemente determinados documentos del sistema de gestión y toda esta norma reposa, de algún modo, en los principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esa es la idea de los principios, ¿no? Cuando uno habla de principios, uno va a tomar como concepto que son lineamientos, ¿no? Que son directrices, que es la razón de ser de la normativa, ¿no? Son orientadores. Entonces, esto es la base del sistema, de todo lo que se regula sobre el sistema de gestión. Bien. Entonces tenemos un primer principio que nos dice que el empleador debe de asegurar un compromiso visible, ¿sí? De él respecto de la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, debe ser un compromiso que, bueno, su nombre mismo ya lo dice, ¿no? Un compromiso que se note, ¿no? Visible. Es decir, que ya el empleador esté gestando, pues con sus diversas acciones, una cultura de seguridad y salud en el trabajo a partir de este compromiso. Entonces, veámoslo
desde un enfoque siempre de la prevención de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El compromiso que debe tener el empleador con la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, no hacerlo solo porque está en la norma, sino porque he entendido a cabalidad la importancia que tiene esta norma, ¿no? La importancia que tiene cuidar la salud de los trabajadores, ¿no? Implementar determinadas medidas para evitar accidentes. Entonces, hay una interiorización consciente que hace que el empleador adopte determinadas acciones eh, eh, para prevenir situaciones negativas en cuanto al desarrollo del trabajo, ¿no? Bien, un segundo principio que encontramos en la norma es la referida a la coherencia. Nos dice, debe haber una coherencia entre lo que se planifica y lo que se hace, ¿no? Una de las obligaciones que tiene el empleador es realizar el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y tiene obligación de hacer varios planes, ¿no? El plan de capacitación también, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa consigno en el plan, ¿no? Y qué cosa finalmente ejecuto? Entonces, si bien es cierto, quienes están en la cancha podrán decir de que, claro, uno planifica A, B, C y a veces uno ejecuta A y B, ¿no? O ejecuta A y A más uno, ¿no? Por ahí alguna variable. Eh, Pero la idea es que haya una coherencia, es decir, que la planificación, que por cierto responde a ciertos criterios, ¿no? Debe tener un objetivo general, objetivos específicos y debe tener actividades, actividades que contribuyan al logro del objetivo, ¿no? Entonces, debe asignarse un presupuesto. Todo esto debe guardar coherencia para que se pueda ejecutar, ¿no? Y la ejecución tiene que guardar coherencia con la planificación. Entonces, por ahí pueden haber algunas variables, ¿no? Eh, pero la idea es que no sea una planificación, voy a hacer A, B, C, D y termino haciendo X, Y, Z, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, se presentó así el desarrollo de la actividad y ni siquiera me acordé que al inicio de año o en el momento que la empresa realiza su plan, lo hizo, ¿no? Entonces, a veces se hace un plan por cumplir y esa no es la idea. La idea es hacer un plan que tenga metas cumplibles, ¿sí? La idea es que las metas que se proponen tengan cierto grado de dificultad, ¿no? Porque si no, no sería, pues, no habría un avance significativo. Pero cierto grado, tampoco la idea es que sean metas inalcanzables, que no vaya con el presupuesto de la empresa o que la empresa no tenga el personal para ese año para poder cumplir con lo que se está planificando, ¿no? Entonces, sí, ya esto tiene que ver con ciertas metodologías para hacer una planificación adecuada y que la ejecución pues vaya siempre mirando el plan y ejecutándose, ¿no? No quiere decir que el plan esté escrito en piedra, puede ahí haber algunas variaciones justificadas. La idea es que haya una coherencia. Luego tenemos como un tercer principio del sistema de gestión, eh, la participación de los trabajadores, ¿no? Es fomentar la participación de los trabajadores, buscar que los trabajadores participen en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, facilitándoles documentación, información, facilitando las reuniones del comité, facilitando o promoviendo que asistan a las capacitaciones,
promoviendo la toma de exámenes médicos ocupacionales, poniendo canales efectivos para reportes de incidentes, accidentes en el trabajo. Eh, Esto es muy importante, ¿no? Los reportes. Yo creo que una mejora significativa en las empresas lo hacen los trabajadores cuando se tiene una cultura de reportar los incidentes, ¿no? Y bueno, los accidentes sí, ya de por sí deberían notificarse sin mayor duda, digamos, ¿no? Y los incidentes también, ¿no? Entonces, si uno revisa el sistema de información de los accidentes de trabajo, este aplicativo, ¿no? En realidad, los incidentes que se reportan son pocos a la verdadera cantidad que ocurre, ¿no? Entonces, sí es bueno reportar porque al reportar ayuda a prevenir y la idea es esa, prevenir, ¿no? Entonces, la participación es darle voz, escuchar la voz de los trabajadores para una mejor gestión, ¿no? Entonces, por eso está como un principio del sistema de gestión. Es uno de los pilares y lo vamos a encontrar a lo largo de la norma, la participación de los trabajadores eh, como un derecho a ser consultado, por ejemplo, en la compra de algún equipo, a ser consultado respecto de todas las decisiones, dice la norma, no, yo no lo digo, respecto de todas las decisiones que vaya a tomar la empresa en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿a quién consulto? Generalmente al comité, cuando hay comité, ¿no? Pero no impide que si quiero tener, digamos, eh, una consulta más amplia, puedo hacerlo mediante una encuesta, ¿no? Ahora que es tan fácil hacer estas encuestas virtuales, y que de ese modo pueda yo obtener cuál es la idea que tiene el trabajador, ¿no? Ayudar a tomar mejores decisiones en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Eh, Otro principio importante para la gestión, ¿no? Es la de evaluar los riesgos, ¿no? Y esto se canaliza a través de la herramienta que ya muchos conocen, que es el IPER-C, ¿no? Entonces se debe evaluar los riesgos. La evaluación de los riesgos es la base para hacer, por ejemplo, la planificación, ¿no? Entonces, me va a servir, ¿no? Va a servir de parte de diagnóstico de cuál es la situación en la cual se encuentra mi empresa en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué, qué medidas he adoptado? ¿Qué medidas me falta adoptar? ¿Qué riesgos tengo? ¿No? ¿Qué peligros tengo? Y cuán graves podrían ser estos, ¿no? Entonces es muy importante tener como base la evaluación de riesgos, ¿no? Y, y es por eso que es algo que SUNAFIL, por ejemplo, toma bastante cuidado en inspeccionar. Dice, no basta con que tengas el IPER-C, no basta, ¿no? Cuando tienes el IPER-C de ese puesto de trabajo donde el trabajador tuvo un accidente y no basta que lo tengas, va a haber una revisión si ha habido una adecuada identificación de los peligros, una adecuada evaluación de los riesgos. Por eso es que la evaluación está en la base como un principio, ¿no? Además de estar normado más adelante. Luego, otro principio interesante que tenemos en la ley sobre el sistema de gestión es la retroalimentación
de trabajador-empleador y empleador-trabajador, ¿no? Entonces deben haber los canales necesarios y que funcionen, ¿no? Si funciona un número de WhatsApp, ok, ¿no? Si funciona un correo, si funciona un buzón, eh, si funciona un aplicativo, ¿qué es lo más funcional para el tipo de empresa que tengo, para las características de los trabajadores que tengo? ¿Qué es lo que más me va a servir para hacer esta retroalimentación? Todo en función de la situación que tenga la empresa en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, debe haber una retroalimentación. Ujú. Bien. Otro principio es, y este es un principio muy simpático, que es, dice, crear oportunidades para alentar una empatía del trabajador, perdón, del empleador hacia los trabajadores y viceversa, ¿no? Eh, y yo digo, esto ya está regulando, normando, poniendo en una norma jurídica, ¿no? Con toda la trascendencia que esto tiene, aspectos que antes se veían solo en responsabilidad social empresarial, ¿no? En el ámbito de responsabilidad social empresarial uno ve eso, ¿no? Mejora del clima laboral, mejora de inteligencia emocional, hacer coachings, talleres, trabajar en la autoestima, trabajar en las empatías, pero miren, está normado aquí y es la única norma donde yo he visto una regulación de esta naturaleza, ¿no? Y sí tiene sentido, solo que está un poco escondido, ¿no? Pero tiene una gran trascendencia porque la seguridad y salud es integral, ¿no? Cuando hablamos de salud, estamos hablando de nuestra salud mental, ¿no? Nuestra salud social, ¿no? Cómo estamos, cómo nos sentimos en el trabajo, qué provoca el trabajo a nuestra salud, a nosotros, a nuestras emociones, qué impacto o sea, generamos nosotros en el trabajo, en otras personas, ¿no? ¿Hay empatía? ¿No hay empatía? ¿Y cómo medimos la empatía, no? Entonces aquí ya vienen a tallar determinados profesionales para generar estos espacios y que la empresa debería de preocuparse y por este aspecto también, ¿no? De ver cuando se hace la evaluación de riesgos, hacer una evaluación de riesgos psicosociales también, que es algo que muy poco se hace, ¿no? Más estamos enfocados en la parte de seguridad, ¿no? Así ha venido siendo, digamos, Sunafil misma inspecciona muy poco en riesgos psicosociales. Hace poco hubo una y la cifra que dio. ¿Cuánto se inspecciona en materia de riesgos psicosociales? Bueno, ellos seguramente sacaron sus estadísticas y dijeron, bueno, es el 0,003%, ¿no? Entonces, no llegamos ni al medio por ciento en materia de inspección en riesgos psicosociales, pero cuán importante es y está regulado, ¿no? Está regulado. O sea, cuando tenemos la ley de seguridad y salud en el trabajo, ahí estamos hablando de todos los tipos de riesgo, ¿no? La prevención para todo tipo de riesgo. La evaluación de riesgos debe abarcar todos los tipos de riesgos, sino que ya por costumbre y también porque sí va, también el ámbito de aplicación, de ejecución de la seguridad y salud en el trabajo, también está avanzando de manera progresiva y estamos entrando ya a una parte donde estos riesgos psicosociales pues se ya reclaman, ¿no?
ya de por sí reclaman una atención desde la perspectiva del empleador, ¿no? Entonces ya no se puede decir o dejar a que cada uno vaya a una terapia, en fin, ¿no? Entonces debe haber una acción referida, una acción, bueno, acciones referidas a los riesgos psicosociales. Entonces, y por eso tenemos como base, como principio, alentar empatías, ¿no? Alentar empatías, crear oportunidades, dice exactamente el literal, crear oportunidades para alentar una empatía del empleador hacia los trabajadores y viceversa. ¿Y por qué será necesario crear oportunidades para alentar empatías, ¿no? Entonces, a veces vemos las relaciones o hay relaciones, determinados trabajos que son muy verticales y eh, no hay, digamos, oportunidad de conocer las situaciones particulares que podrían pasar a algunos trabajadores y también el empleador, ¿no? Es mutuo, ¿no? Porque claro, así como el trabajador tiene determinadas situaciones que pueden hacer que necesite algún permiso, alguna comprensión por parte del empleador, el empleador también pasa por ciertos apuros y ciertas situaciones que requieren la comprensión por parte del trabajador. Entonces, es mutuo, pero ahí siempre no perdamos de vista quien tiene el deber de prevención y en quien va a recaer, ¿no? El mayor peso de todo esto es sobre el empleador. Bien, otro principio es la de fomentar valores, autoestima y trabajo en equipo. También aquí nos habla de la autoestima, por ejemplo, ¿no? Estamos entrando nuevamente con este otro literal a aspectos de la salud mental de los trabajadores. Y tenemos también la mejora continua, ¿no? Esto como base del sistema de gestión, como parte del sistema de gestión de que siempre se podrá mejorar ya respecto de los niveles alcanzados. Entonces, siempre va a haber esta oportunidad, sin importar en qué nivel se encuentre una empresa, siempre va a poder dar un paso más adelante. Bien, bien, no sé si hay alguna pregunta sobre este punto para pasar al siguiente. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, que son algunas definiciones básicas, que son pues de la norma, ¿no? Aquí nos vamos a basar en la norma de qué es peligro, de acuerdo al glosario de términos que tenemos en el Decreto Supremo 05/2012 TR, ¿no? Y entonces allí nos dice que es una situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente, ¿no? Entonces, es importante ver que se trata de una situación o característica intrínseca. Entonces, hay estas dos posibilidades. En esta foto presentamos una cáscara de plátano que tiene una característica intrínseca, ¿no? Que es que si alguien la pisa, no es como si pisara un papel, ¿no? Es esa característica intrínseca que tiene este material, esta cáscara, pues representa un peligro por los efectos que pueda generar, ¿no? Y esto va de la mano con el concepto de riesgo, ¿no?
Riesgo es, también de acuerdo al glosario de términos, la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente, ¿no? Entonces aquí ya nos habla de que hay una probabilidad de que ese peligro, de que el peligro de que la persona al pisar se caiga, ya se materialice, ¿no? Entonces aquí hay un riesgo porque ya hay una persona que está transitando por ese lugar donde está el peligro. Bien. Incidente nos dice que es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la persona afectada, ojo, nos habla persona afectada, pero nos dice que no sufre lesiones corporales. Y este es el quid del asunto. Un incidente, de acuerdo a nuestra norma peruana, porque si nos vamos a definiciones de otros países y a definiciones de ISO, este, dentro de incidente, pues están los accidentes, por ejemplo, ¿no? Pero en nuestra norma, esta es la definición. En incidente no hay lesiones, ¿sí? Y acá nos dice, o en el que éstas solo requieran cuidados de primeros auxilios. Es algo mínimo, ¿no? Es algo mínimo. Entonces, por ahí a veces me preguntan, si estoy, me agacho para recoger un lápiz, me levanto, me golpeo la cabeza. ¿Qué es? No, bueno, hay que ver qué cosa ha generado, ¿no? Si es un chinchón simple, ¿no? Es un incidente, ¿no? Porque podría de repente ahí requerir, no sé, que le echen algún, algo para que baje, ¿no? Pero no hay una lesión, ¿no? Ahora, si el golpe es más fuerte, ¿no? Justo, me levanté, pero justo había un clavo ahí, uy, no, ¿no? Entonces, ya ahí hablamos de lesión, entonces ya no es incidente, ¿no? Ok. Bueno, como ejemplo, caída de un balde de pintura en los trabajadores que se encontraban sobre un estante pintando la pared. Ahí no hay lesión. Podría haber habido, pero cuando no hay lesión es incidente, ¿no? Desprendimiento de un tablón, del encofrado, de una construcción, también que no cae sobre ninguna persona, no afecta a nadie. Incidente peligroso, dice. Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas o personas en su trabajo o a la población. Es un incidente peligroso por la potencialidad. Eso lo diferencia. Ahora, en incidente peligroso tampoco hay daño, ¿no? Por eso es incidente, solo que tiene una potencialidad mayor de causar daño. Y como ejemplos tenemos desplome de estructuras, explosiones, incendios, derrame de materiales peligrosos, ¿no? Y aquí ningún trabajador sufre lesiones. Accidente de trabajo, de acuerdo al glosario de términos, es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte, ¿no? El concepto que nos da la norma es bastante completo, ¿no? Solo que sí deja un vacío en que no explica los alcances de esta segunda parte que dice con ocasión, ¿no? Porque cuando dice por causa, ok, yo hago mi actividad y ocurre un accidente, ese es accidente de trabajo, ¿no? Cuando dice con ocasión, pueden haber varios supuestos y no hay una definición en la norma que, que señale, pues, todos estos supuestos, ¿no? Entonces, ahí la jurisprudencia irá desarrollando
todos los supuestos en los que nos encontramos cuando, cuando sea un accidente por ocasión del trabajo. La norma además completa el concepto diciendo es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, ¿no? Y aún fuera del lugar y horas de trabajo. Y esta segunda parte es muy importante, porque pues nos habla de los accidentes que ocurren fuera del centro de trabajo y fuera del horario de trabajo y cuál es el sustento para decir que son accidentes de trabajo. Es que estaban cumpliendo una función, se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, ¿no? Entonces, estos dos supuestos eh, tampoco han sido desarrollados, pero digamos, uno puede entenderlo que hay órdenes de parte del empleador que pueden ir incluso eh, fuera de las competencias regulares que tiene el trabajador, ¿no? Entonces, han ocurrido muchos accidentes cuando el trabajador, por ejemplo, siendo un trabajador conductor de camión, ¿no? Este caso lo vi. Además, lo que hacía este conductor de camión, que ese era el puesto por el cual le habían contratado y tenía determinadas funciones, que era básicamente conducir el camión con los productos, ¿no? Con los sacos de los productos de una provincia a otra. Pero además, este trabajador ponía la carpa del camión porque no había un ayudante, ¿no? Entonces, estiraba la carpa, ponía las sogas que aseguren, ¿no? Y en eso, cuando está poniendo la carpa, eh, está sobre la tolva del camión, ahí hace una pisada hacia atrás y se cae. Se cae y ¿cuál fue uno de los argumentos de la empresa? Decía de que él estaba realizando una labor para la cual no se le había contratado. No era parte de sus funciones y por lo tanto no era accidente de trabajo, ¿no? Eh, y, pero lo que él hacía, lo hacía porque, porque era bajo las órdenes del empleador. Le decía, bueno, encárgate de asegurar la carga también, poniéndola el toldo, ¿no? La carpa. Eso no está dentro de las funciones escritas en su contrato, pero lo realizaba. Y así hay muchos otros ejemplos. Ahora, eso es cuando sale de las funciones. Puede ser cuando sale del horario, sale del trabajo, sale del centro de trabajo, o incluso, ¿no? Y lo que aquí puede estar en cuestionamiento, ¿no? Si es que tengo una carga laboral que es alta y como trabajador responsable me quedo realizando, ¿no? Tratando de avanzar con esa carga laboral y no ha habido una autorización expresa de mi jefe, pero yo estaba laborando, ¿no? Aquí estará ese supuesto porque aquí dice aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. ¿No? Entonces, es necesario la autorización expresa para que sea considerado un accidente de trabajo cuando ocurre. Entonces, hay cuestiones que tal vez la propia definición no nos va a dar una respuesta,
Pero para eso están los principios, para eso están los principios de la seguridad y salud en el trabajo, los principios de interpretación del derecho, ¿no? A los cuales acudiremos, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, pues, por qué motivos ese trabajador estuvo laborando hasta, no sé, 2, 3 horas más tarde, sin autorización expresa de su jefe, pero estaba realizando las labores, ¿no? Entonces, ahí se tiene que eso sí, se tiene que analizar caso por caso, ¿no? Los casos pueden ser muy parecidos, eh, pero tener respuestas o eh, pueden tener efectos distintos en su valoración, en su análisis. A ver, vamos a entender un poco más esto del accidente de trabajo cuando decimos que es por causa, ¿no? Por causa es simple, es una relación directa de la actividad desarrollada y el accidente, ¿no? Un carpintero está interactuando con la madera, ¿no? Los clavos, la madera y tiene un accidente, ¿no? Con sus herramientas de trabajo. Hay una relación directa, es por causa del trabajo. Las zonas grises vienen cuando la norma nos dice con ocasión del trabajo. Y con ocasión podemos entender que son aquellos accidentes en que existe una relación mediata o indirecta entre la lesión y las labores del trabajador. Un caso típico es cuando sede en Santa Anita y lo envían para X motivos a Ventanilla. Eh, y en el trayecto tiene un accidente. ¿Es accidente de trabajo o es accidente común? Dice, él no habría estado en la calle, no habría tomado ese taxi o ese bus, ¿no? O incluso haber ido con alguna movilidad propia, tal vez, ¿no? Eh, en ese lugar, ¿no? No habría estado en ese lugar de no haber sido porque tenía que cumplir un mandato del empleador, ¿no? Tenía que entregar algo, tenía alguna reunión, en fin. Entonces, con ocasión del trabajo, él estuvo fuera. Estuvo en la avenida tal, ¿no? O estuvo en la sede tal de otra empresa. Y eh, el accidente que le ocurra será un accidente de trabajo, porque no hay otra explicación de que con ocasión del trabajo él tuvo que dejar su lugar habitual de trabajo, donde labora normalmente. Entonces, eso es una situación típica cuando uno se traslada de un lugar a otro eh, por mandato del empleador, ¿no? Para cumplir una función específica. Ya luego vienen las zonas grises, ¿no? ¿Qué pasa si ese traslado es más prolongado, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen, bueno, vas a ir 2 semanas a Huánuco, ¿no? 2 semanas. Todo lo que me pase, cualquier cosa que me pase durante esas 2 semanas podrá ser calificado como accidente de trabajo porque yo estoy en Huánuco con razón de cumplir este mandato del empleador. O sea, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso durante la noche, todo lo que me pueda pasar, algún accidente, está dentro, ¿no? Son preguntas que quedan, ¿no? Porque ya una cosa es que vaya yo un día, 2 días, y sí, voy a cumplir un objetivo, ¿no? ¿Qué pasa si voy al parque de Huánuco? Porque, bueno, son 2 semanas, entonces tengo que de algún modo también refrescar la mente, despejar la mente, ¿no? Y ahí ocurre el accidente cuando estoy, pues, haciendo una actividad recreativa de repente, ¿no? Entonces, eso ya entra en las zonas grises y
será necesario ver el desarrollo de la jurisprudencia porque no todos los casos son iguales y habrán matices y habrá que considerar todos estos matices, ¿no? Uno de ellos es pues el tiempo de una comisión de servicios, por ejemplo, ¿no? Y las actividades que uno pueda desarrollar normalmente, funciones básicas que uno tiene que atender cuando está fuera de su lugar habitual de domicilio, donde domicilia, ¿no? Bien, otra zona gris es, por ejemplo, en accidente que ocurra en el refrigerio, ¿no? Si salgo a almorzar fuera, pero si almuerzo dentro del comedor habilitado por el empleador, cada caso va a reclamar un análisis específico. ¿Y eso por qué lo digo? Porque la hora del refrigerio no es tiempo de trabajo, no estoy en jornada laboral, ¿no? Pero si estoy dentro de las instalaciones de la empresa, tendré que valorar eso porque el empleador tiene un deber de prevención en todas sus instalaciones. Bien. La perturbación funcional es una alteración en el funcionamiento normal del cuerpo humano, ¿no? Ocasionada por algún agente causal o patógeno o por un accidente, lo cual limita el desarrollo de las actividades cotidianas como el caminar, hablar, ver, escuchar. Entonces, el accidente puede generar una perturbación funcional. Aquí, como lo decía acá. Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica que es entendible, ¿no? Una perturbación funcional, que lo estamos viendo acá, es una alteración del funcionamiento normal del cuerpo humano, una invalidez o la muerte, ¿no? Invalidez porque ya algún órgano del cuerpo, alguna extremidad, eh, ah, ya, ya no, ya no cumple su función. Entonces, ya uno está en invalidez. Y la peor consecuencia, pues, es la muerte, ¿no? Bien. Otro concepto, hay muchos conceptos, ustedes pueden revisar el glosario de términos del Decreto Supremo 05/2012 TR, aquí hemos traído algunos. Eh, este es el concepto sobre enfermedad ocupacional y lo importante de este concepto es que la enfermedad, cuando es contraída, ¿no? Enfermedad contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados al trabajo. En ese caso, estamos hablando de una enfermedad ocupacional, es decir, hay una relación de causalidad respecto de los factores de riesgo del trabajo que causan una enfermedad, porque el trabajador ha estado expuesto a estos factores de riesgo. Ahora, determinar una enfermedad ocupacional es más difícil porque hay muchas enfermedades que pueden ser comunes o pueden ser ocupacionales, ¿no? Entonces, este trabajo les corresponde a los médicos hacer un análisis de a qué agentes de riesgo, a qué factores de riesgo ha estado expuesto el trabajador durante su vida laboral, ¿no? Y también corresponderá que haga el análisis de los factores de riesgo a los que ha estado expuesto este trabajador en su vida cotidiana, ¿no? Para que finalmente el colegiado médico pueda decir si se trata o no de una enfermedad ocupacional. Aquí hay mucho por hacer porque las enfermedades ocupacionales que se reportan en el SAT, en el sistema de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, es mínimo.
es mínimo. No hay una cultura de reportar, pero antes de reportar, de calificar. Hay procedimientos muy engorrosos que no son claros por parte de el MINSA, porque el MINSA es el encargado de regular esto, y también algunos protocolos por parte de la salud. Ya el año pasado el MINSA sacó una norma respecto a los protocolos para calificar una incapacidad, y estamos esperando de que pueda actualizar la norma, la 480, que es el listado de enfermedades ocupacionales, que pueda actualizar la 312, que son las normas referidas a exámenes médicos ocupacionales que finalmente permitan ver, advertir un camino claro de procedimientos para calificar una enfermedad ocupacional. Bueno, el MINSA, en su decreto supremo 0997-CA, también define lo que es una enfermedad ocupacional y señala que es una enfermedad ocupacional, es todo estado patológico que ocasiona incapacidad temporal, permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador. Ok, entonces tenemos esas dos definiciones. ¿Cuándo será reconocida una enfermedad? Si se demuestra que existe relación de causalidad. La RM 480 contiene un listado de enfermedades, ¿no? Sin embargo, si una determinada enfermedad no está listada allí, tiene un artículo, esta 480, que es aplicable solo para el SSTR, por si acaso, ¿no? Es un listado relacionado al seguro complementario de trabajo de riesgo, no a todas las posibles enfermedades, ¿no? Entonces, hay un artículo que señala de que aun cuando la enfermedad encontrada no esté en este listado, pero si se demuestra la causalidad, es decir, que la enfermedad fue contraída producto de la exposición a determinados factores de riesgo en el trabajo, entonces no habrá problema para que se le califique como una enfermedad ocupacional. Eso es lo que dice esta 480, ¿no? Entonces, lo que nos está señalando una vez más es que la causalidad es el punto clave para señalar que una enfermedad es ocupacional o no. Finalmente, como una última definición, es la referida al lugar de trabajo. Lugar de trabajo es el nombre que usa nuestra norma. Nuestra norma no habla de centro de trabajo, ¿no? O cuando lo hace para circunscribirlo efectivamente. Por ejemplo, cuando habla el principio de prevención, ¿no? Lo hace para circunscribirlo a un lugar físico específico, donde el empleador desarrolla sus labores normalmente, ¿no? Eh, pero la norma, cuando se refiere, eh, digamos, en general a todo el sistema de gestión, nos habla de lugar de trabajo, a todo sitio o área donde los trabajadores permanecen y desarrollan su trabajo o a donde tienen que acudir para desarrollarlo. Ese es su lugar de trabajo. Puede ser la empresa, ¿no? El lugar donde la empresa ha alquilado o tiene la titularidad de un determinado espacio físico, o puede ser la calle, como vemos al trabajador de la foto, ¿no? Todos los días su labor habitual la desarrolla en la calle por la actividad que desarrolla, ¿no? Entonces, ese es su lugar de trabajo y allí es donde el empleador debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para prevenir los accidentes y la generación de enfermedades ocupacionales. Bien, entonces hasta ahí hemos concluido esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
un comentario. Acá tenemos preguntas, a ver, vamos a ver. A ver. Ah, no, son saludos, nada más. Ok. Oh, oh, se cortó. Oh, bueno, espero que no haya sido por mucho rato el corte del audio. En todo caso, sí, como yo no estoy viendo mucho los mensajes, sí, sí podrían intervenir, digamos, con el audio para hacerme notar esos aspectos y tal vez recapitular las partes donde se cortó el audio, ¿no? Bien, entonces esperaría algunas preguntas suyas antes de irnos al break. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctora, no sé si viene el caso, tengo una consulta, por ejemplo, si los trabajadores, entiendo que si los trabajadores sufren, digamos, un accidente en un vehículo proporcionado por la empresa, trasladándose, digamos, que los traslada, en este caso, digamos, desde su domicilio hasta su centro de trabajo, ¿eso sí es considerado accidente de trabajo? Entiendo que sí, doctora, ¿no? ¿O me equivoco? No, estamos hablando de los accidentes in itinere, que son de ida y retorno al centro de trabajo. No, ahí la norma hace una distinción. eh, lo hace la norma, la 0398, que es la norma de seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no? Esto las aseguradoras lo oponen de algún modo o lo señalan eh, para el momento en que algún accidentado reclama la cobertura, ¿no? Entonces, y también lo tenemos, digamos, tenemos una referencia en la ley y en el reglamento, pero no como accidente de trabajo, sino como deber de prevención. Y nos dice, primero la 0398 dice que no es accidente de trabajo el que ha ocurrido en el trayecto de ida y retorno al centro de trabajo, ¿no? Del domicilio al centro de trabajo. Entonces, esa norma está regulada así. Pero nosotros en la ley, en el artículo, a ver, en el 54 de la ley habla sobre el deber de prevención. Y cuando habla del deber de prevención, señala también un deber de prevención en el desplazamiento. ¿Sí? O sea que el empleador debe de tener un deber de prevención respecto del desplazamiento y esto es desarrollado en el reglamento, porque eso es lo que dice la ley, en el reglamento, en el artículo 90 a ver, voy a verlo, 93. Y dice que el desplazamiento al que hace referencia el artículo 54 de la ley eh, debe entenderse de que el deber de prevención del empleador también es en el trayecto cuando la movilidad sea proporcionada por el empleador o sea contratada por el empleador. Entonces, hace una diferencia de quién proporciona el vehículo. ¿Sí? Si es proporcionada o contratada por el empleador, sí hay un deber de prevención de parte del empleador respecto de estos desplazamientos. Pero si es un vehículo propio o de tercero contratado por el trabajador, no habría ese deber de prevención. Entonces, hay una diferencia con respecto a quién proporciona el vehículo y también hay una diferencia con respecto a la 0398, ¿no? Que dice que en ningún caso. Ya, ok, doctora, gracias. Ok. Doctora, Sí, buenas noches. Una consulta. En caso, por ejemplo, exista un accidente que ha sido no muy grave, por ejemplo, una fractura de un dedo y un corte,
y el conductor, el trabajador, haya asumido la responsabilidad y haya señalado a la empresa mediante todas las investigaciones que se han realizado, inclusive firmando una declaración jurada que él ha sido responsable de este accidente. ¿Existe algún tipo de sección de responsabilidad o disminución de repente de sanción para la empresa? Si el trabajador declara que él ha sido el responsable, Sí. sí estaría él asumiendo responsabilidad. Entonces, si bien hay el principio de responsabilidad del empleador, esta disminuiría, ¿no? Disminuiría en gran medida porque se entendería de que, eso sí, habría que ver de que ha cumplido con su deber de prevención y solo el trabajador es el que ha pues cometido alguna conducta inadecuada, ¿no? Porque a veces se puede dar las dos situaciones, ¿no? El empleador incumple y además el trabajador también es negligente, ¿no? Entonces, en ese caso, sí hay una mayor responsabilidad del empleador, pero si ha cumplido con su deber de prevención y es el trabajador el que ha actuado de manera negligente, en ese caso, pues se va a disminuir en gran medida la responsabilidad que tengan. O sea, quiere decir que Sunafil, en caso de que realice la labor inspectiva, no podría imponer una multa o la multa sería menor. Claro, yo no te puedo decir qué es lo que haría Sunafil, porque también, bueno, ahí hay criterios y criterios, ¿no? Pero lo que yo te digo es, ¿qué podrías sustentar tú, ¿no? ¿Qué podrías sustentar como argumentos, en todo caso, frente a Sunafil o frente a la autoridad que sea, am, para evitar una infracción, en este caso frente a Sunafil, y si esto es judicializado, frente al Poder Judicial, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el empleador es demostrar que ha cumplido con su deber de prevención, ¿no? Porque puede ser que, y digo, bueno, el accidente ocurrió porque el trabajador no usó los guantes, ¿no? No usó los guantes, eso que yo le entregaba y tal cosa. Se hacen las investigaciones y resulta que los guantes no eran de su medida, le quedaban muy grandes, le estorbaban, le generaban escozor, en fin. Entonces, allí estamos ante una situación que hay un incumplimiento por parte del empleador también. Y digamos, ahí habría una justificación de por qué el trabajador se quitó esos guantes, ¿no? Entonces, se tiene que analizar caso por caso. En el Y caso del empleador, tiene que demostrar que ha cumplido con su deber de prevención para tratar de pues, evitar alguna infracción, ¿no? lo que pasa, doctora, es que, bueno, no sé si le puede explicar un caso, ¿sí? Ujú. Ok. Sí, mire, bueno, en la empresa donde yo estaba laborando, un conductor vendedor de GLP, de gas de 45 kilos, la empresa había cumplido todo con el IPRC, con el PET, haciendo las capacitaciones, formaciones, y habiéndole entregado todos los EPPs, el trabajador lamentablemente al momento que coge el balón de gas de 45 kilos, no lo carga, sino simplemente lo rueda, ¿no? Lo moviliza de un lado para el otro arrastrándolo. Y al momento que trata de cogerlo hace una mala manipulación y en su desesperación por cogerlo en el aire, por esta mala manipulación, se corta uno de los dedos de la mano izquierda. Al momento que se realiza el registro de accidentes, la investigación, el trabajador asume la responsabilidad, se levanta en el registro de accidentes que él asume la responsabilidad y inclusive el trabajador firma una declaración jurada. Al momento que SUNAFIL solicita la información de requerimiento de información a la empresa, el trabajador conversa con la inspectora, pero la inspectora de SUNAFIL le dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu versión porque tú no vas a sacar indemnización de acá, no te van a pagar nada y bueno, la multa va directamente para la empresa. Inclusive por mensajes de WhatsApp le indica esto. Y Ujú. lamentablemente el trabajador, como era una persona bueno, no sabía mucho conocimiento de esto, no le firma ningún documento, ya no le contesta mal, pero se comunica más y se comunica con la empresa señalando toda esta información. La inspectora realiza una comparecencia, el trabajador no aparece en la comparecencia, pero aún así la inspectora levanta un acta de hechos insubsanables, indicando que se había comunicado con el trabajador y que el trabajador en una primera instancia vía telefónica, ni siquiera había grabado la conversación,
Le había indicado que la empresa era la responsable del hecho. Y aún así levanta el acta de hechos insubsanables. Hasta ese momento, bueno, se ha quedado simplemente en hechos insubsanables, pero me imagino que va a levantar un acta de infracción, a pesar de que la empresa sí ha cumplido con todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Esa Ujú. era mi consulta, ¿no? A ver, yo tenía una pregunta. ¿Cómo se traslada el balón de gas de 45 kilos? ¿Cuál es el Lo el mueven, procedimiento? la movilizan, la rotan sobre su propia base y Ajá. al momento que tiene como 40, 50 centímetros de altura desde la tolva hasta el piso, en el piso tienen una base de jeve que es más o menos de 60 grados, de 60 centímetros de grosor y lo lanzan. O sea, desde el tolva hacia abajo lo lanzan, en caída libre, no lo cargan, porque lo que dice la norma es que no pueden cargar más de 25 kilos, Ajá. claro, Ok, pero él lo lanza, o sea, no lo carga. ok. Pero en Bueno. los hechos insubsanables, la inspectora indica de que el trabajador de manera inicial, vía telefónica, le había señalado que no asumía responsabilidad. Y hace caso omiso a toda la documentación que se había presentado. Ujú, ujú, claro. Eh, Como te digo, es caso por caso, se analiza y ahí tendrían que analizarse una serie de cumplimientos, de obligaciones que tiene el empleador y en base a toda esa revisión, ¿no? Poder llegar a una conclusión, ¿no? Bueno, eh, la inspectora, bueno, ya muy aparte eh, ellos deben de seguir pues ciertos protocolos, en fin, pero muy aparte de eso, es el hecho de el, hay un principio que es el principio de irrenunciabilidad, ¿sí? Este principio de irrenunciabilidad de derechos fundamentales implica que aun cuando el trabajador haga una declaración jurada, ¿no? Asumiendo responsabilidad por determinados hechos, eh, esta renuncia puede quedar ineficaz, ¿sí? Si pues se acredita de que no había en este caso no había una responsabilidad de su parte. Es decir, la renuncia que él hizo, porque habría hecho una renuncia al decir yo soy el responsable, ¿no? Quedaría ineficaz, ¿no? Y eso es aplicable también aquí, ¿no? Entonces, por ahí es un aspecto a analizar y el otro aspecto a analizar es que se hayan cumplido con todo el deber de prevención. La inspectora tendría que sustentar su acta de infracción en, en hechos objetivos, ¿no? Entonces, de todo lo que ha revisado, ella seguramente ha puesto algún incumplimiento, ¿no? Y si ese incumplimiento para ustedes es rebatible, porque, no sé, pues, para ponerlo simple, ¿no? Dice, no cumplió con capacitar al trabajador en el levantamiento o traslado de los balones, ¿no? Entonces, ustedes podrán demostrar con un registro o con con un examen, en fin, de que sí dieron esa capacitación. Pero no es lo único que ella va a revisar. Yo digo, son una serie de aspectos que tiene que revisar y después de la revisión de todos esos aspectos, ella tendría que encontrar que se ha incumplido para que finalmente llegue a la conclusión a la cual ha llegado, que es la infracción, ¿no? Porque no puede llegar a una conclusión de infracción solamente por suposición, ¿no? Entonces, todas las resoluciones, bueno, no es una resolución, es un acta, la que hacen los inspectores, debe estar sustentada, ¿no? Si no está sustentada, puede ser cuestionable. Doctora, pero una consulta, cuando hacen un levantamiento de hechos insubsanables, normalmente en la realidad pasa ya al siguiente estadio que sería el acta de infracción. Si es insubsanable es porque hubo accidente, por eso consideran insubsanable.
O sea, ¿qué infracciones son insubsanables para SUNAFIL? Es cuando ya hay un daño, ¿no? Entonces, Claro. aquí está concluyendo eso, ¿no? Entonces, quiere decir que ya ha encontrado alguna infracción, algún incumplimiento para llegar a esa conclusión de infracción. Claro, y cuando pasa el acto de infracción, ya, bueno, como empresa se tendría que presentar revisión. Sí, hay, digamos, ya un procedimiento a seguir, ¿no? Hay unos plazos a seguir, sí, sí sería bueno pues que se asesoren, porque hay aspectos técnicos y hay aspectos también de plazos, ¿no? Ya, muy amable, doctora, gracias. Bien, entonces, bueno, hemos terminado con esta parte. Vamos a hacer una pausa. Son 8:05 hasta las 8:10 y retornamos, ¿sí? Bien. Bien, entonces vamos a retomar la clase y en esta segunda hora vamos a empezar con el módulo 2 referido a responsabilidades y estructura organizacional de la seguridad y salud en el trabajo. También vamos a avanzar una parte, ¿sí? Hoy día vamos a ver la primera parte, las facultades y obligaciones que tiene el empleador y vamos a ver si llegamos a derechos y obligaciones de los trabajadores, ¿sí? El comité sí definitivamente lo vemos mañana y los otros temas, comité y supervisor mañana no, el otro lunes y el reglamento ya lo veríamos en la subsiguiente sesión. Bien, facultades y obligaciones del empleador. eh, Todo lo que aquí estamos señalando es régimen general, ¿sí? Lo que está previsto en la ley 29783 y su reglamento. Y bueno, hay distintas formas de poder organizar las obligaciones que tiene el empleador, porque si bien es cierto, hay un capítulo referido a obligaciones, vamos a encontrar obligaciones en otras partes de la norma también. Entonces, esta es una forma de organizar todo lo que la norma señala, en los cuales el empleador tiene la carga, tiene la obligación de cumplir, y es verlo al empleador como el que tiene el rol del liderazgo, ¿no? Entonces, a partir del artículo 49 de la ley, nosotros vamos a, vamos a tener el rol del empleador, y el rol del empleador es el de liderazgo de la seguridad y salud en el trabajo. Esto va de la mano con lo que hemos visto en el principio de responsabilidad, que nos señalaba de que el empleador asume todas las implicancias, ¿no? Económicas eh, y implicancias de cualquier otra índole, porque se señala que el empleador debe de garantizar condiciones adecuadas dentro de la empresa, ¿no? Entonces, el empleador como líder está comprometido de proveer y mantener un ambiente de trabajo seguro y saludable con las mejores prácticas y cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Bien. El empleador está obligado a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Alguien preguntaba en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo interpretamos el artículo 17? Y el artículo 17 es el que señala de que el empleador debe tener un sistema de gestión. Y la norma nos presenta unas seis partes del sistema de gestión, y que esas partes más bien las podemos ver en estas cuatro, ¿no? En estas cuatro facetas, que es que el empleador pues debe de planificar el,
todo lo que corresponde al sistema de gestión, debe de ejecutar, tiene que ver con el hacer, verificar que todo lo que se ha planificado y se ha ejecutado esté funcionando ok, esté dando los resultados que se preveían, y el actuar como eh, cómo mejorar para la próxima vez, ¿no? Entonces, y todo esto en el marco de una mejora continua, cómo mejor. Entonces, el sistema de gestión es una manera de integrar la seguridad y salud en el trabajo en la vida y las decisiones de la empresa o la entidad y de relacionarla con otros sistemas de gestión de la empresa. Es un modelo de gestión dinámico que supone acción continua y que invita siempre a la mejora continua. Otra obligación que tiene el empleador es de formar un comité o un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y facultativamente un subcomité de seguridad y salud en el trabajo. Este tema lo vamos a abordar con mayor detalle el día lunes, ¿sí? Eh, Acá simplemente señalaremos de que se forma comité cuando se tiene 20 o más trabajadores digamos, los trabajadores eligen un supervisor cuando se tiene menos de 20 trabajadores. La idea del comité, para que exista el comité, es que se promueva la salud y la seguridad en el trabajo, de que asesore, ¿no? La norma dice así, asesorar al empleador, todavía dice, ¿no? eh, Vigilar el cumplimiento del reglamento interno de seguridad y salud y la normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral, apoyando el desarrollo del empleador. El empleador también debe de tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es el servicio? El servicio de seguridad y salud en el trabajo lo tenemos regulado en el artículo 36 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, y muy diferente a la idea general que podemos tener de servicios, que puede ser un servicio de transporte, ¿no? O un servicio de mantenimiento, en fin. Cuando la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos habla de servicios de seguridad y salud en el trabajo, nos está hablando de un equipo de personas especialistas, ¿no? En esta materia, que se encargan de llevar adelante, de ejecutar las acciones referidas a seguridad y salud en el trabajo. Se encargan de ejecutar el sistema de gestión, ¿no? Incluso de diseñarlo, ¿no? Entonces, aquí pueden estar los médicos, ingenieros, abogados, nutricionistas, todos los que sean necesarios dependiendo del tipo de empresa, del número de trabajadores, del riesgo de la actividad, ¿sí? Una serie de factores. Cuando tuvimos el COVID-19, ahí salió a relucir el tema de servicios porque se empezó a exigir, ¿no? No, debe haber por lo menos un enfermero, debe haber en empresas que tienen 500 trabajadores, un médico para que haga vigilancia a la salud. Bueno, ya está regulado desde antes. Lo que falta es una reglamentación de estos servicios, porque lo que dice la norma es que todo empleador debe tener servicios propio o común a varios empleadores. Es decir, entre varios pueden contratar un servicio a un médico, a una enfermera, ¿no? Y esta persona cubrir las horas que sean necesarias para ejecutar las acciones preventivas, ¿no? La finalidad del servicio es esencialmente preventiva, ¿no? La idea es que el servicio sirva para hacer la identificación y la evaluación de riesgos, por ejemplo, eso lo puede hacer un ingeniero, la vigilancia de los factores
del medio ambiente de trabajo, que hagan el asesoramiento sobre la planificación y organización del trabajo, que hagan la vigilancia de la salud de los trabajadores, y aquí serán necesarios los médicos, y que permitan la participación en el análisis de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales a los trabajadores. Entonces, el servicio debe de cumplir mínimamente con esto, ¿sí? El empleador debe implementar también una serie de documentos. Son documentos del sistema de gestión. Debe de tener una política, ¿no? Objetivos, debe tener el RIST, que es, bueno, el RIST en caso tenga 20 trabajadores o más, ¿no? Debe tener un IPRC, un mapa de riesgos, una planificación de la actividad preventiva, programa anual de seguridad y salud en el trabajo, debe tener los registros que manda la norma, registro de capacitación, ¿no? Etcétera. El libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y si ustedes ven, casi todos estos documentos están a cargo del servicio. Entonces va de la mano, ¿no? Va de la mano. ¿Por qué? Porque el servicio es ese equipo de personas que van a ser responsables de la seguridad y salud en el trabajo de determinada empresa. Bien. Y justo hablábamos de los registros obligatorios. Y de acuerdo a la norma son 8 registros obligatorios, ¿no? Cada uno tiene diferentes periodos de conservación. Por ejemplo, el registro de enfermedades ocupacionales nos dice la norma 20 años de conservación. ¿Por qué 20 años? Porque pues es necesario conservar estos registros porque las enfermedades no son como los accidentes que ocurren y son fáciles de identificar. En cambio, la enfermedad se tiene que analizar. Puede ser que los signos, los síntomas se van desarrollando lentamente, eh, y pasado unos años recién afloran. A veces afloran cuando ya no hay relación laboral, ¿no? Ha trabajado 5 años, 10 años en determinada empresa, luego sale de esa empresa y empieza a tener algunos síntomas, ¿no? Y no es que no va a ser enfermedad ocupacional, sí va a ser. Lo que hay que hacer es determinar la causalidad. Y es por eso que se obliga que el registro de enfermedades ocupacionales se conserve hasta 20 años. En la actividad minera, por ejemplo, hay muchos mineros que reclaman indemnización por daños y perjuicios a causa de una enfermedad laboral. Y ellos han pasado de una minera a otra minera a otra minera. Y estos registros son los que permitirían demostrar, digamos, su tiempo de exposición a determinados factores de riesgo, eh, para poder también determinar el quantum indemnizatorio por cada empresa por la cual el trabajador ha pasado, ¿no? Y eh, incluso 20 años podría ser insuficiente, ¿no? Porque las enfermedades pueden estar generándose de manera silenciosa, ¿no? En el caso de los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos, el tiempo de conservación es de 10 años. Y todos los demás registros son 5 años de conservación, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son todos los demás registros? Un registro es el de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos. Todos esos 3 son un solo registro, cuenta como uno.
y están obligados a tenerlos todas las empresas, independientemente del tamaño o tipo de riesgo de la actividad, ¿no? Ustedes van a ver que hay algunos registros que la pequeña empresa no está obligada a tener, ¿no? Pero sí va a tener otros registros simplificados, digamos, que si uno los revisa, van a reemplazar a los registros, a los otros registros que no se le está obligando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de empresa de régimen general, empresa que no es MIPE y que tampoco, que no es MIPE, ¿sí? Sino que es gran empresa, ¿no? O es una empresa que desarrolla una actividad de alto riesgo, aun cuando sea MIPE, le va a ser exigible 8 registros. Estos 8 registros primeros que vemos aquí, que son el de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos, el registro de exámenes médicos ocupacionales, que son cada 2 años, las inspecciones internas de seguridad y salud que debe hacer el empleador, las estadísticas de seguridad y salud, el registro de monitoreo de agentes físico, químico, biológico, psicológico, factores de riesgo disergonómicos también. Entonces, a partir de aquí ya entramos a unos registros que solamente les es exigible a este tipo de empresas, ¿no? Registro de equipos de seguridad o de emergencia, registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencia, porque siempre tienen que estar preparados ante la ocurrencia de alguna emergencia. Y la determinación de las emergencias también va en función al tipo de empresa, a su ubicación, ¿no? Y el registro de capacitación, entrenamiento y simulacro de emergencias y el registro de auditorías. Esto mientras que la pequeña empresa, ¿sí?, está obligada a tener 5 registros. Pequeña empresa que no realiza actividad de riesgo, ¿no? Va a estar obligado a los 2 primeros y al de estadística. Pero no es que no tenga un registro de inspecciones, por ejemplo, sino que tiene 2 registros simplificados que son un registro de seguimiento con un checklist, y en este registro de seguimiento incluye monitoreo, inducción, entrenamiento y simulacro de emergencias y equipos de seguridad. Y en el otro registro simplificado está la evaluación del sistema de gestión que incluye las auditorías y las inspecciones internas. Entonces, hay 3 registros que tiene conforme al régimen general y hay 2 registros simplificados que resumen todos los demás registros. Para la microempresa, sí hay una diferencia, hay una mayor diferencia, porque la microempresa solo va a estar obligada a tener 3 registros, ¿no? Es el registro de accidentes, enfermedades e incidentes, de exámenes médicos ocupacionales y el de inspecciones internas. Entonces, con eso ya estaría cumpliendo la norma. ¿Qué otras responsabilidades tiene el empleador? Garantizar la seguridad y salud eh, de los trabajadores en el desempeño de su labor y relacionados al desempeño de la labor en el centro de trabajo. Identificar modificaciones de las condiciones de trabajo. Siempre que haya una modificación, se tiene que hacer nuevamente una identificación de peligros, ¿no?, y una evaluación de riesgos, ¿no? Por más mínima que parezca la modificación, sea un cambio de equipo, un cambio de lugar, se rotó el escritorio, se rotó la máquina, en fin. Siempre debe haber nuevamente un IPRC, ¿no? También va a tener la obligación de garantizar, en el caso de la selección de los trabajadores, que sean unas elecciones pues transparentes, ¿no?, con voto secreto, directo. Debe asignarle recursos al comité y garantizar la capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el puesto de trabajo.
¿Qué otras responsabilidades tiene? La norma nos habla de una responsabilidad del empleador en exposición a zonas de riesgo, ¿no? Siempre debe de cuidar que cuando hay un agente presente, y siempre va a haber algún agente presente, por ejemplo, agentes físicos, ¿no? Puede ser el ruido, ¿no? La radiación, ¿no? Eh, estos no generen daños a la salud, ¿no? Entonces puede haber agentes ergonómicos, tiene que estar midiéndolos. La responsabilidad de hacer una investigación de daños en la salud de los trabajadores cuando, sobre todo cuando ocurran pues algunos sucesos que generen daño, ¿no? Algún accidente. De adoptar medidas preventivas y de modificarlas cuando estas medidas no resulten ser las adecuadas. Hay determinados trabajos que tienen riesgos que son catalogados como riesgos altos, ¿no? Por ejemplo, zona eléctrica, ¿no? Donde se debe restringir el acceso a otros trabajadores, ¿no? Y solamente los trabajadores que tienen el conocimiento respecto de esa actividad, ¿no? Electricidad en este caso, puedan acceder a esas determinadas zonas de riesgo. ¿No? Entonces, no basta con poner un papel que diga prohibido el ingreso a personal ajeno, algo así, ¿no? Eh, Porque por ahí alguien puede igual abrir la puerta y entrar. Entonces, tienen que tomarse medidas más estrictas de que realmente las personas no puedan ingresar, ¿no? Bloqueos, ¿no? En fin. Cuando ocurren accidentes, debe de reparar, indemnizar el daño y siempre tendrá pues el deber de prevención aún fuera del lugar y horas de trabajo. Tiene la obligación también de revisar la indumentaria, equipos de trabajo. No basta con la entrega del equipo de trabajo, sino que además hay que supervisar su uso adecuado. Eh, Cuando haya alguna situación peligrosa, o algún derrame, por ejemplo, pues debe de interrumpir las actividades, ¿no? Hay un peligro inminente para la salud de los trabajadores. Ninguno de los costos que genere las acciones del empleador para prevenir debe ser trasladado a los trabajadores. Todo debe ser asumido por el empleador. Entonces tiene esta obligación y esta responsabilidad de asumir todos los costos de la seguridad y salud en el trabajo. Eh, y tenemos trabajadores que son considerados vulnerables. También vamos a verlo con un poquito más de detalle luego, que son los trabajadores con discapacidad, las trabajadoras gestantes y los menores de edad, ¿no? Entonces, respecto de ellos se deben adoptar determinadas medidas y un enfoque de género cuando hayan trabajadoras para una adecuada prevención. Algo muy importante es, y que lo comentaba en la clase introductoria, es la información sobre el puesto de trabajo. Y es muy importante que se aseguren de que están dando toda la información respecto del puesto de trabajo, porque esto es lo más usual por lo cual SUNAFIL sanciona a las empresas. Entonces, la transmisión de la información debe ser adecuada. Debe ser de una forma que se asegure de que el trabajador realmente ha entendido, ¿no? Ha captado, se ha transmitido el mensaje. ¿Sí? Entonces, cuando habla la norma, mínimo 4 capacitaciones al año, porque eso es lo que nos dice, ¿no? La información nos dice mínimo
debe realizarse 4 capacitaciones. No nos pone un periodo, ¿no? Pero eso ya se rige por el principio de razonabilidad. Las capacitaciones deben darse por el tiempo que se considere adecuado y necesario para transmitir al trabajador las medidas preventivas, por ejemplo, ¿no? Respecto de los peligros y riesgos que se encuentran presentes en su puesto de trabajo. Entonces, si me va a tomar 1 hora, 2 horas, 3 horas, eso ya lo determinará el especialista, ¿no? El servicio de seguridad y salud en el trabajo, lo que veíamos, los servicios de seguridad y salud en el trabajo van a determinar, ¿no? Y bajo responsabilidad de la empresa, ¿no? Porque si yo digo, bueno, esto lo capacitamos en 2 horas y es una capacitación teórica cuando la naturaleza de la actividad reclama que sea un entrenamiento, una capacitación práctica, entonces eso Sunafil no me lo va a contar como que, di una buena capacitación, ¿no? Me va a decir, has incumplido. Entonces, allí prima mucho el principio de razonabilidad en tanto que la ley no establece, digamos, los parámetros en los cuales deba darse la capacitación. El hecho es que debe darse de manera adecuada para trasladar toda la información que se quiere trasladar y para dotar de los conocimientos y habilidades que se requiere que el trabajador tenga en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Entonces, es sobre la información y conocimiento sobre el centro de trabajo, el puesto, la función específica, los riesgos presentes, las medidas de prevención que debe adoptar, las medidas de protección. Y hay que diferenciar cuando se trata de una inducción, una capacitación, un entrenamiento y cuando sea el caso, incluso hacer simulacros, ¿no? Y evaluar también cómo la modalidad de hacer la capacitación, ¿no? También es obligación del empleador hacer el IPER-C. Es un proceso mediante el cual se procede a realizar la identificación de peligros existentes en el desarrollo de las labores de los trabajadores y en las condiciones y medio ambiente de trabajo, ¿no? Y se hace esta identificación de peligros para evaluar, ¿no? Para luego hacer una evaluación de riesgos que brinde la información necesaria para luego determinar qué medidas de control se van a adoptar. Entonces vamos en esos, el IPER-C son 3 tiempos, ¿no? Identifico los peligros, ok, todos los peligros. Evalúo los riesgos que pueden generar estos peligros, y ahí hay unas metodologías, que ya no es razón del curso, esto es bastante técnico. Y luego que tengo ya esta evaluación de los riesgos, pasamos a ver qué medidas se adoptan. En la elaboración del IPER-C tenemos, por ejemplo, el artículo 77 que nos señala que debe ser elaborada por personal competente, debe ser actualizada por lo menos 1 vez al año, por lo menos, ¿no? O cuando haya también algún cambio, nos dice la norma, ¿no? Entonces, si yo le cambio de función, definitivamente tengo que hacer nuevamente un IPC. Si yo le cambio, lo mudo al trabajador, estaba en esta esquina, lo voy a llevar al medio también. Debe hacerse en consulta con los trabajadores, el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Debe ser elaborada por cada puesto de trabajo. Todo esto, todos estos requisitos tiene que cumplir el IPER-C, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta todos los tipos de peligro, ¿no? Los físicos, que están el ruido, temperaturas extremas, ¿no? Vibraciones, radiaciones. Los peligros químicos, que pueden ser polvos, vapores, gases, biológicos, bacterias, hongos, virus, ¿no? En la COVID-19 se puso eh, era muy común sobre todo para el personal de salud, ¿no? Porque ellos son los que trabajaban
constantemente expuestos a estos peligros. Peligros eléctricos, disergonómicos, psicosociales, locativos, mecánicos, en fin. En realidad, estos tipos de peligro son, en la norma, no son desarrollados, ¿no? No dicen estos son los tipos de peligro, en nuestra norma nacional no. Entonces son adoptados ya de otras normas internacionales que sirve como sustento, base doctrinaria para esto, ¿no? Y la norma en el artículo 21 establece un orden en el cual deben de adoptarse las medidas de prevención y protección. Y aquí sí hay un orden de jerarquía de los controles. Entonces, la norma nos dice, lo primero que uno hay que buscar, una vez que uno identifica el peligro, es eliminar. ¿No? Eliminar el peligro. Eliminemos el peligro. ¿No? En lo que señalaba su compañera, ¿no? Hay un traslado de balones de gas de 45 kilos que son bajados de un camión y la forma de bajarlos, hay un jeve que soporta la caída de este objeto. Puedo eliminar el peligro a ver, ahí un peligro puede ser de rebote, no sé, a ver, vamos a suponer, ya vamos a suponer, de repente la compañera me dice que eso es imposible, pero vamos a suponer, ¿no? Que ahí hay un peligro de rebote. ¿Es posible eliminar ese peligro? De repente comprando otro material, de repente este, eh, trasladando o buscando otro contenedor, ya no, ¿cómo eliminarían? Ya no traslado en balones, sino por medio de un surtidor grande, ¿no? Hay un surtidor directo a donde yo necesito que esté ese gas. Con eso ya eliminé el, el balón de gas incluso, ¿no? Entonces, ¿podría eliminarlo? Ok. Si puedo eliminarlo, en buena hora lo eliminamos. Si no puedo, entonces tendría que pasar al siguiente nivel, que en este caso, ojo, nuestro artículo 21 no está así como lo estamos presentando ahorita, porque ahí hay algo que está pendiente de mejorar, pendiente de mejora en nuestra ley, y esto está adoptándose, digamos, de otros estándares, que en nuestra ley está, el sustituir está en cuarto orden, ¿no? Y viceversa, pero ahí hay digamos, una oportunidad de mejora de la norma, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero vamos a considerar lo que mayormente es aceptado por todos, que es la siguiente medida, es de sustituir. Entonces, podría sustituir, en el caso presentado, se evalúa. Y si no, se pasa a los controles de ingeniería y todo esto es en la fuente del peligro, ¿no? Ataco la fuente del peligro. También puedo tomar controles administrativos y ahí ya no estoy atacando a la fuente, sino estoy adoptando algunas medidas para evitar que se genere un accidente, ¿no? Y finalmente es el otorgamiento de EPPs, ¿no? Pueden tomarse combinadas varias de estas EPPs más controles administrativos o más controles de ingeniería, sí. Entonces, la efectividad va como se muestra. Los más efectivos son los que están en primer orden de jerarquía y los menos efectivos son los que están al final. La dotación de los EPPs, bueno, este es a modo de ejemplo en realidad. ¿Quién determina qué EPPs van a utilizar cada trabajador? Lo hacen los servicios. Por eso es que es importante que la empresa cuente con su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Ahí su ingeniero, su médico, enfermera, en fin, va a determinar
qué tipo de EPP es el necesario para cada actividad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de EPP, estamos hablando de la ropa de trabajo, por ejemplo, de casco de seguridad, de calzado de seguridad, protectores de oído, protectores visuales, protección respiratoria, arnés de seguridad, guantes de seguridad, entre otros, ¿no? Y ahora, en el 2021, en el contexto de la pandemia, la norma fue modificada y agregaron un párrafo que dice de que pues, los EPPs deben de cumplir con las normas técnicas peruanas para que sean unos EPPs aceptables, adecuados, ¿no? Bien, entonces eso está en proceso de reglamentación para que, eh, para que se regule cómo así van a cumplir con las normas técnicas peruanas, ¿no? Bien. Y el empleador tiene la obligación de prevenir los riesgos en su origen. De preferencia, se previenen los riesgos en su origen, ¿no? Ya sea que diseñe, fabrique, importe, suministre o ceda maquinarias, equipos, sustancias o útiles, tiene que prever de que estas maquinarias, equipos, sustancias no constituyan una fuente de peligro o riesgo para los trabajadores, ¿no? Debe de informar y capacitar respecto de la instalación, utilización, mantenimiento preventivo, el uso de los equipos y materiales peligrosos, ¿no? Las instrucciones, los manuales deben ser entendibles. Eh, si los manuales vienen en otro idioma, porque el manual, digamos, es un elemento importante para la prevención. Una vez hubo un caso de eso, ¿no? El empleador dijo, sí, se le ha capacitado al trabajador y se le dijo de que lea el manual para activar el equipo y para ponerlo en funcionamiento. Y el manual no tenía el idioma castellano y el trabajador no manejaba otro idioma. Entonces, eso bastó para que Sunafil determinara de que pues hubo un cumplimiento aparente, ¿no? No hubo realmente un traslado de información. Bien. Bien, eso en cuanto a todas las facultades y obligaciones que tiene el empleador. Ahora vamos a ver los derechos y obligaciones de los trabajadores. Bueno, en primer orden, tenemos que saber que todo lo que se ha regulado como deber del empleador pasa a ser un derecho del trabajador, ¿sí? Y además de ello, la norma establece algunos derechos específicos, ¿no? Nos dice que tiene derecho a comunicarse libremente con los inspectores de trabajo. Esto cuando hay una inspección, ¿no? O también acudir a hacer alguna denuncia, claro está, ¿no? Entonces, pero cuando va el inspector, digamos, eh, tiene derecho a que el empleador se aparte de esa zona, ¿no? Y pueda rendir su manifestación sin algún tipo de presión o de tener que declarar en un sentido cuando está queriendo declarar en otro sentido, ¿no? Eh, los trabajadores están pues protegidos contra cualquier acto de hostilidad. Todos los trabajadores eh, tienen esta protección. Actos de hostilidad cuando han adoptado algún cumplimiento, ¿no? Alguna acción referida a seguridad y salud en el trabajo. En el caso del comité, cuando están cumpliendo con sus funciones, ¿no? Pero en el caso de cualquier otro trabajador, de repente hizo un reporte, ¿no? Eh, Va a tener la protección que señala la norma frente a algún acto de hostilidad parte del empleador. Luego los trabajadores tienen derecho a participar, ¿no? Formular recomendaciones. eh, los representantes de los trabajadores pueden recomendar
¿Qué acciones debe tomar el empleador? Claro, las recomendaciones también deben ser sustentadas, ¿no? Y el empleador tiene la obligación de hacer caso de esas recomendaciones y si considera que no las puede ejecutar por X motivos, tendrá que dar una respuesta en ese sentido, sustentando por qué no las va a ejecutar. Los trabajadores tienen derecho a negarse a operar o manipular equipos, máquinas, herramientas para los cuales no hayan sido autorizados, ¿no? Así como tienen el derecho a negarse, también tienen la obligación de no operar equipos para los cuales no han sido capacitados, ¿no? Hay varios derechos acá que son derechos obligaciones. El trabajador tiene derecho a participar en el proceso de investigación de accidentes y de enfermedades ocupacionales, siempre y cuando pues tenga algún rol que cumplir allí, ¿no? Sea que es el propio trabajador accidentado, sea que es testigo o sea que es parte del comité. Tiene el derecho y la obligación de someterse a exámenes médicos señalados por la norma, ¿no? Tiene el derecho de participar en el comité, en los programas de capacitación y en cualquier otra actividad de prevención de riesgos. Tiene derecho de responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran. Puede ser el inspector, puede ser un policía, puede ser un fiscal también, ¿no? Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en peligro, en riesgo su seguridad y su salud en las instalaciones de la empresa. Y esto es muy importante, ¿no? Este es el derecho que tiene el trabajador y además obligación, ¿sí? Obligación de comunicar todo evento, porque todo eso va a permitir hacer una prevención, de reportar la ocurrencia de cualquier incidente, accidente o enfermedad ocupacional. Eh, ¿Qué obligaciones tienen los trabajadores? Comunicar al empleador todo evento o situación que ponga o pueda poner en riesgo su seguridad y salud en las instalaciones físicas, ¿no? El empleador puede poner esto en su reglamento interno, puede ponerlo, ¿no? Como parte de las obligaciones, puede poner obligaciones específicas, ¿no? De ya las que tienen que ver con sus procedimientos propios, ¿no? Entonces, eh, para que esté mejor identificado. Reportar la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo, enfermedad ocupacional, someterse a exámenes médicos. Si se dan cuenta, esto lo hemos visto como derechos y ahora lo estamos viendo como obligaciones también. Obligación de participar en el comité. Si ha sido elegido como miembro, porque ha postulado para ser miembro del comité, entonces debe hacerse cargo de esa responsabilidad que tiene. Debe responder e informar con veracidad a las instancias públicas que se lo requieran. Debe usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo y los equipos de protección. Es su obligación. El empleador tiene la obligación de proporcionarlos, de capacitar en su uso y de supervisar el uso de los EPPs, en tanto que los trabajadores tienen la obligación de usar esos EPPs adecuadamente, ¿no? De usar la maquinaria sin dañarla y para los fines para los cuales ha sido adquirida, ha sido implementada. Bien, bien. Entonces, hasta ahí. Hasta ahí llegamos el día de hoy. Ya la próxima clase vamos a ver comité, subcomité, supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a verlo en toda la clase, vamos a ver este tema porque es amplio, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Acá hay una consulta. Dice, ¿quién hace la auditoría e inspecciones internas?
Son dos cosas distintas. Las inspecciones internas lo hace el propio empleador, por eso son internas, ¿no? Y en caso de la auditoría, sí lo tiene que hacer un tercero independiente. Hay un registro de auditores que tiene el Ministerio de Trabajo, ahí puede consultar, ver la lista y contactar con alguno de ellos que ya están acreditados por el Ministerio de Trabajo, que cumplen determinados requisitos que dice la norma para ser auditor. Entonces, y la auditoría se realiza, bueno, si no es una actividad de alto riesgo, pues cada 3 años, ¿no? Y si no es una tr- empresa micro si es con menos de 10 trabajadores, no está obligado a hacer auditoría, ¿no? Bien, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Bueno, las obligaciones del empleador pues están todas señaladas en la norma de diferente manera. Y tienen como sustento, como base, la prevención, ¿no? Muy bien, señores, entonces, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy y nos estaremos viendo el día lunes para abordar el tema de comités, subcomités y supervisores.